Misterios 710. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Shabbat Shalom, reciban saludos de Ernesto Rosa de Ministerio 710. Estamos en la ciudad de Corrientes, Argentina. Ya estamos aquí en el hotel. Vamos a tener un seminario de enseñanzas, vamos a tener 6 enseñanzas, una sección de preguntas y respuestas, en fin. Estaremos conviviendo con nuestros hermanos de aquí de Corrientes. Mandamos saludos a todos, a los de Jujuy, que nos abrigaron, nos dieron su amor de veras, nos atendieron muy bien, son lindos hermanos, la congregación de la Casa León de Judá. Nuestros hermanos Fernando es el pastor, Fernando Ochoa y su esposa Norma, y a toda la congregación, muchas gracias por todas sus atenciones. Y bueno, estaremos aquí hasta el domingo, viernes, sábado y domingo en Corrientes, Argentina, y si Abba lo permite, de ahí partiremos, mismo domingo en la tarde, partiremos para Paraguay, Asunción. Ya tengo entendido, estamos muy cerca, y ahí estaremos varios días con nuestros hermanos de Paraguay. Bien, pues vamos a estar reflexionando las escrituras. Precisamente estamos ahorita en tiempos de la fiesta de Hanukkah, y pues bueno, ya saben que hay diferentes opiniones acerca del respecto de Hanukkah, que se celebran, no se celebran, y que no sé qué y no sé cuánto. Yo creo que debe de quedar en cada persona, de acuerdo a la revelación que vaya teniendo, pues van a ir ahora sí que celebrando las fiestas. Somos Israel, somos parte de Israel, y es una tradición muy bonita, la fiesta de las luces. No tiene nada que ver con Navidad, o que es la fiesta de Navidad de los judíos, de los israelitas. En fin, no tiene nada que ver. Tenemos que ver la historia, el libro de Macabeos. Los libros de Macabeos nos dice perfectamente la historia que hay ahí. Y pues bueno, estoy haciendo este comentario porque en Ministerio 710 o M710 Pachuca, si Dios lo permite, este sábado vamos a tener, bueno, yo estoy acá en Argentina, pero vamos porque ahí yo también estaré junto con ellos en el espíritu, celebrando, se estará celebrando la fiesta de las luces en la congregación. Va a ser un tiempo muy bonito, los de Pachuca no falten. Es una fiesta donde vamos a celebrar y darle gracias a Elohim, porque Él no nos abandona, no nos deja solos, así como no ha dejado al pueblo de Israel, no nos dejará tampoco a nosotros. Él es fiel y justo, Él siempre estará a nuestro lado, Él siempre estará con nosotros y en nosotros, ¿sí? Recordemos que la fiesta de Hanukkah, aunque ahorita vamos a entrar a la Parashá, pues fue en el año, en el siglo, ahora sí que en el año 2 antes, ahora sí que fue un tiempo antes de que llegara Yeshua HaMashiach. Y pues bueno, fue en la época del segundo templo, la época de los macabeos, y yo creo que tenemos que estudiar un poquito. No vamos a entrar ahorita, nada más estoy comentando lo que en aquel tiempo el régimen que estaba ahí gobernando eran los sirios, los griegos, sirio-griego, y Antíoco, que era el que estaba gobernando. Algo que me llama la atención de esta fiesta es que habían prohibido cosas importantes que nos relaciona con nuestro Elohim, nosotros que hemos hecho pacto. Por decir, lo que es el Brit Milá, lo que es la circuncisión, fue prohibido estudiar la Torá, fue prohibido el celebrar el Shabbat, fue prohibido celebrar las lunas nuevas, en fin, todo lo que en ese tiempo se podía hacer porque había templo, fue prohibido. Entonces, yo lo que puedo ver
de manera muy sencilla, es un espíritu, el espíritu antimesías, el espíritu antitorá, siempre va a estar ahí, como desde un principio con Adán y Eva, estuvo en contra de lo que Elohim había dicho, que la instrucción, el mandamiento de no tocar, comer un árbol, el fruto de un árbol, por decirlo así, pues podemos ver ahora cómo ese mismo espíritu está también en contra de todo lo que el Padre ha establecido para que nosotros lo obedezcamos, ¿sí? Entonces, pues yo creo que este punto lo debemos tomar en cuenta, como hoy en día ese mismo espíritu a través de diferentes religiones pues vamos a ver lo que en Roma, por decir Roma, lo que nació en el cristianismo mundial, vamos a conocerlo así, cortó con todo eso lo que es la Brit Milá, lo que es el estudio de la Torah. Chequen ustedes, no se estudia la Torah, no se practica la señal de ese pacto para la descendencia de Abraham. Y bueno, entre otras cosas, el Shabbat también. Y bueno, todos estos puntos claves, ¿qué es lo que quería Antíoco? Lo que quería Antíoco Epífanes en aquel tiempo, el Antíoco IV Epífanes, era que Israel perdiera su identidad, ¿sí? Su identidad que viene precisamente de la Torá, y que se pudiera desconectar de eso para que asimilara la identidad griega. Y pues sí sucedió, como ha sucedido en estos tiempos, dejaron su identidad hebrea, asimilaron los nombres, empezaron a ponerse a sus hijos nombres griegos y empezaron a perder su identidad hebrea, su identidad israelita, su fe en la Torá, pues empezaron a alejar hasta el grado de que fueron asimilados por los mismos griegos, se casaron con otros que no eran israelitas, que no tenían la misma fe. Y eso es lo que sucede cuando una persona se casa con otra persona que no tiene la misma fe, que no cree en la Torá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la generación que sigue, los hijos, pierden esa fe y se van alejando, se van alejando. Entonces lo que sucede es que 2, 3 generaciones después ya no hay un pacto con Elohim, ya no siguen la Torah, ya no obedecen la Torah, ya no guardan el Shabbat, porque han perdido su identidad. Y eso es lo que ha sucedido al paso de los años, hablando del pueblo de Israel, los nativos de Israel, los que traen sangre israelita. Al paso de los años, las tribus que se han dispersado, y no quiero decir que nada más 10, sino 12 tribus han sido dispersas sobre la faz de la tierra, han perdido su identidad, han sido asimilados por otras naciones. Entonces, creo que este punto es relevante hablando de Hanukkah y pues bueno, lo que estamos celebrando en estos 8 días de fiesta, es más que nada, es como yo les decía a las personas, es como celebrar la independencia. En México se hace fiesta, comida, en fin. Aquí también, porque hubo una independencia, se recuperó algo importante que es el templo. El templo ya estaba siendo usado para adorar a Zeus, para meter sacrificios de animales prohibidos, impuros, en fin. Entonces todo eso ya estaba profanando el territorio de nuestro Elohim, y lo que hizo el pueblo fue levantarse para defender el honor de nuestro rey. Cuando nosotros celebramos esta fiesta, más que nada es para darle gracias a nuestro Elohim, que cuando nos levantamos a defender su honor, Él siempre nos respalda. Y ustedes pueden leer la historia, cómo sucedieron las cosas, cómo el milagro sucedió de un pequeño ejército israelí que no tenía la experiencia de los sirios y griegos, esa multitud o miles de soldados sirios griegos con los israelitas que no traían esa capacidad, más bien la experiencia como los enemigos, vamos a llamarlo así. Sin embargo, ahí viene el milagro de esa persistencia de estas personas por defender el honor del rey, por defender el honor de nuestro Elohim,
nuestro Elohim empieza a actuar. Yo creo que esto también hay que tomarlo en cuenta. Cuando nosotros defendemos el honor de nuestro rey, Él va a luchar juntamente con nosotros. Por eso la palabra Israel, como lo veíamos en las otras parashá, es alguien que lucha conjuntamente, o sea, juntamente con Elohim. Y si nosotros somos parte de Israel, porque fuimos injertados por medio del Mesías Yeshua, entonces también nosotros vamos a luchar juntamente con nuestro Elohim para defender su honor. Cada vez que nosotros celebramos el Shabbat, estamos defendiendo el honor de nuestro Rey. Cada vez que estamos obedeciendo los mandamientos que el Padre nos ha puesto, estamos defendiendo su honor. Y bueno, pues vemos ahí las ocho velas y la vela número 9, que es la que sirve, que en algún punto muestra cómo Mashiach sirve a todos. Entonces empiezan había en el primer siglo había ese debate si empezaba con las 8 velas encendidas o se empezaba a encender una por una. Entonces el número 8 pues en la mentalidad hebrea, en la mentalidad israelita, también tiene sus significados, las velas, en fin, por ejemplo, 1 significa único Dios, el único Elohim. Número 2 está hablando de las 2 tablas que se dio a Israel a través de Moshe. Número 3, los patriarcas. Número 4, las matriarcas. Número 5, los 5 libros de la Torá. Número 6, está hablando de los 6 días que tenemos para laborar, para hacer el bien, para practicar justicia y bondad, para honrar al Rey en esos días, practicando sus mandamientos. Y también número 7 significa Shabbat. Y el número 8, que es una mezcla entre lo espiritual y como decíamos, y lo material, que en algunos puntos en israelitas pueden pensar también que es el pacto. Nosotros los hombres, hablando del Brit Milá, dice que es la parte espiritual en algo tan material cuando se hace la Brit Milá. Entonces, algo que pude investigar, dice, es la combinación de lo espiritual y lo material, como el acto del Brit Milá, que es llevar espiritualidad y santidad en la parte más material que hay en el ser, en el hombre, ¿sí? Entonces también 8 significa nuevo comienzo, significa sobrenatural, en fin, todo depende del enfoque que se le vaya dando. Y pues el hecho de ir encendiendo una vela, luego 2 velas, luego 3 velas, nos está hablando de ascender en esa espiritualidad hasta llegar al punto perfecto, al 8, ¿sí? Es ir ascendiendo. Si nosotros vemos lo que hizo Antíoco Epífanes, fue quitando lo que pertenecía o pertenece a nosotros de los mandamientos y los fue alejando, fue quitando el estudio de la Torah. Entonces, si estamos en el 8, pues fue bajando de escalón. Quitó el Shabbat, quitó el estudio de la Torah y cosas por el estilo, y empezó a quitar, haciendo que Israel bajara de nivel espiritual. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar los mandamientos, eso nos va a ayudar a subir de espiritualidad, nos va a ayudar a ser más sensibles a la voluntad del Eterno, nos va a ayudar a escuchar más su voz. Entonces, creo que esto es importante que lo tomemos en cuenta. Y por eso cada día que se celebra en Hanukkah, la fiesta de las luces, es un día de agradecimiento. Agradecimiento. Simplemente estarle dando gracias a nuestro Elohim por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo si nosotros nos mantenemos en ese pacto que solamente Él puede hacer posible en nuestras vidas, fluyendo su poder, como dice el Rab Shaul en Efesios 1, que el poder de nuestro Elohim, ese mismo poder que levantó a Yeshua entre los muertos, es el mismo poder que está a nuestra disposición si tan solo pudiéramos creer, si tan solo tenemos fe. Entonces yo les animo a que tengamos, yo me incluyo, a que tengamos fe, a que sigamos avanzando en ese crecimiento, en ese conocimiento de la palabra y sobre todo la obediencia.
Bueno, pues eso es Hanukkah, es obediencia, es crecer, subir de nivel y pues bueno, feliz fiestas de Hanukkah. Acuérdense que Hanukkah significa inauguración o dedicación. Es la fiesta de la dedicación del templo y el templo es un punto importante, muy importante. Todo rey del antiguo Medio Oriente tenía tres cosas importantes en su haber. Era, número uno, tener un palacio, número dos, un jardín y número tres, tener un templo. Entonces yo creo que esto es importante. Si el templo se va a hacer antes de que venga el Mesías o se hace después que venga el Mesías, no hay problema. Antes o después, pero va a haber un templo, un tercer templo. ¿Sí? Entonces, si el Mesías viene y se corona como rey y no hay templo, pues va a levantar ese templo. Entonces, yo creo que es un punto relevante, es un punto de encuentro, de relación entre el Eterno y nosotros, como dice Éxodo 25, para estar entre nosotros. Yo sé que nuestro Elohim puede estar en todos lados, pero Él mismo lo estableció así, en su Torah. Y si así lo estableció, así va a ser siempre. Bien, pues vamos a entrar ahora a lo que es la parashá. La parashá de esta semana, que es la parashá número 10, nos toca, vamos a ver acá, es en Génesis 41. Aquí estoy en Éxodo. A ver, Génesis, aquí está. Como siempre, ustedes saben que cuando nos ponemos a estudiar, investigar, vamos a encontrar muchísima información que, como decimos en México, no las vamos a acabar. ¿Sí? Parashá 10, Miketz, al fin. Génesis 41, del 1 al 40, capítulo 41, versículo 1, hasta el capítulo 44, 17, y Primera de Reyes 3, 15, 4 al 4, 1. Bien, hablando de palabras, así un pequeño paréntesis, no, mis hermanos, cómo la he regado aquí en Argentina, porque hay palabras que en México para nosotros pues son palabras comunes, normales, que significan ciertas cosas que no son groserías. Resulta que acá sí, y pues bueno, ya hemos ido aprendiendo. Esperemos que puedo investigar qué no debo decir en Paraguay para no regarla como la regué aquí en Argentina. Pero bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Solamente mis hermanos argentinos me dicen, ¿qué? Cuando digo ciertas palabras que bueno, ahí lo puse en mi Facebook, les compartí la experiencia y bueno, hablando de la paracha, estamos viendo cómo en la lectura que hicimos nuevamente, pues ya ves, cada año la leemos, pues vemos acá un proceso aquí José estaba todavía encerrado, estaba en la cárcel, aunque ahí en ese lugar siempre Elohim le dio gracia. Y yo quiero decirte que cuando nosotros nos comprometemos a obedecer la palabra, siempre va a haber gracia, siempre va a haber bendición en esa parte, en todo lo que nosotros hagamos. Y ahora, en lo que podemos ver acá entonces, Joseph le contaron unos sueños el copero, le contó el sueño el panadero, y fíjense que lo que él dijo así como tal, fíjense, un sádic, cuando dice algo, nuestro Padre respalda esa palabra, y lo que dijo al panadero y lo que dijo al copero, tal cual así sucedió. Entonces ya estaba el copero y cuando el faraón, que era el rey, por decir así, de Egipto, Paro, como lo manejan en el hebreo, Paro o faraón, dice que tuvo un sueño de las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas, en fin, y pues trajo a todos sus magos, a toda su gente, y nadie pudo resolver el sueño que tenía el faraón. Y recordó el copero, habló con el faraón y le platicó, fíjate
Cuando yo estaba allá en la cárcel, un varón hebreo, le contamos el sueño, el panadero y yo, y nos dijo, y tal como él dijo, sucedió, y la cuestión es que ahora yo estoy aquí nuevamente sirviéndole, porque así lo vio el hebreo, dijo, reescribió o interpretó el sueño. Ahora, esta parte yo creo que es muy importante que nosotros veamos esto. Nuestro Padre siempre va a acomodar las cosas, nosotros no tenemos que forzarlas, aunque eh, este José le había dicho al copero que no se olvidara de él, pues también eso trajo ahí una situación. Si nosotros tenemos que confiar en nuestro Elohim, que Él arme las cosas, que Él la vaya acomodando, Él no va, nosotros no tenemos que forzar nada, no tenemos que tirar las puertas a patadas, las puertas las va a abrir nuestro Elohim para que tú y yo pasemos. Es algo que yo he aprendido en mi caminar, que nosotros debemos esperar el tiempo. Esperar el tiempo, porque nuestro Padre siempre va a acomodar las cosas, siempre va a poner las cosas en su punto. Llegó el momento, llegó el tiempo de Joseph para estar delante del faraón. Y pues Joseph era una persona capacitada. Yo les recomiendo nuevamente, el libro de Yazar nos da ciertas informaciones. Aprendió idiomas Joseph de manera sobrenatural. Y yo estoy creyendo eso también, que pueda yo aprender idiomas con facilidad. Y la cuestión es que pues Joseph hablaba los 70 idiomas de esos 70 países más uno, que era el hebreo, y le ganaba al faraón por uno. Entonces, cuando le pudo interpretar el sueño, pues vemos ahí cómo Abba le dio favor a José o a Joseph, y decía el faraón, pues mira, no veo otra persona tan capaz como tú, y tú vas a hacer. Y empezó a acomodar todo, le dio el anillo que él tenía para que pudiera tomar decisiones ahí en el pueblo, más bien en Egipto. Y bueno, llegó a ser el segundo del rey. Hasta ahí quiero tocar este punto. Había una sabiduría especial que José tenía, una sabiduría que venía de parte de Elohim. La escritura nos muestra que cuando nosotros estudiamos las escrituras, sobre todo su Torah, que fue lo que prohibió, fíjense, fue lo que prohibió Antíoco Epífanes en el régimen sirio griego, hablando de Hanukkah, fue lo que prohibió el estudio de la Torah, el practicar los mandamientos. Eso lo prohibió. Ahora, cuando nosotros estudiamos Torah y la practicamos, como son las parashá significa porciones, son porciones por cada semana para estudiar todo desde Génesis hasta Deuteronomio, poder estudiar una porción semanal, meditar en ella y practicar lo que vamos aprendiendo. Esto va a generar sabiduría en nosotros. Y yo creo que es importante que nosotros sepamos la palabra sabiduría. La palabra sabiduría es que sepas hacer, qué hacer ante una situación. Que sepas qué decir ante una situación. Qué hacer o qué decir ante una situación. Cuando vemos en la Haftará, vemos a Salomón. Salomón, un joven que lo único que pidió fue sabiduría. Le pidió sabiduría a Elohim y Elohim le dio sabiduría. Y dice que una ocasión llegó había unas mujeres que habían tenido sus bebés, diferencia de 3 días, y una se durmió arriba de su bebé y lo mató, pues no era su intención, pero lo mató. Entonces en la madrugada se levantó y puso el niño muerto a la que estaba vivo su hijo, y se trajo el vivo. Entonces, cuando se dio cuenta, pues fueron con Salomón a reclamar, pues, ¿por qué me quitó a mi hijo? Y no sé cuánto. Y cada quien defendía y decía, es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo. Y de repente Salomón dice, bueno, pues tráiganme una espada, vamos a partir a este bebé a la mitad y cada quien le vamos a dar la mitad y cada quien se va a su casa y todos felices aquí, todos contentos.
En ese momento la verdadera madre dijo, no, 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 no lo partan, mejor que se quede con el bebé ella, no, así déjenlo. Inmediatamente Salomón dijo, ella es la madre, dénselo a ella. Entonces todo el pueblo, todo eso fue muy conocido de la sabiduría de Salomón, de que sabía qué hacer ante circunstancias difíciles. Había una sabiduría especial. Las escrituras nos muestra en Deuteronomio 4 que cuando nosotros observamos la Torá, la estudiamos, dice que hay inteligencia, hay sabiduría que sobresale ante las naciones. La prueba está, mis queridos, que podemos ver cómo Israel ha podido recolectar premios Nobel más que cualquier nación a nivel mundo. Oigan las campanas, suenan cada 15 minutos, algo así, cada media hora me parece. Y bueno, entonces la sabiduría viene por estudiar la Torah. Yo quiero decirte que Joseph había estado a los pies de su padre, estando estudiando Torah. Era alguien que le interesaba más la Torah, más que todos sus hermanos, era uno de los que más estaba interesado en aprender. Entonces, cuando él cayó en este proceso de preparación de su carácter para poder alcanzar el sueño que Dios le había dado, entonces él estuvo siempre practicando la Torah, estuvo siempre practicando la Torah. Y eso le dio sabiduría, le dio sensibilidad para poder obedecer. Y más que nada, sensibilidad a escuchar, a ser sensible a la voz del Eterno. Entonces, mis amados, yo creo que esto es importante que nosotros podamos ver en cuanto a la sabiduría. Yo sé que vino sus hermanos y estuvo preguntando si está vivo tu hermano, tienes otro hermano, sí, el menor, está vivo tu papá, el papá de ustedes, sí, sí está vivo. Y bueno, vemos cómo los fue trayendo a cada uno hasta que llegó Benjamín y les daba más porciones que los demás hermanos, 5 porciones. ¿Sí? ¿Qué significa? Porque Joseph le había dicho ya a su esposa y a sus hijos que era su hermano de sangre, de la misma madre. Entonces cuando Joseph le dio su porción a su hermano Benjamín, entonces la esposa hizo lo mismo y sus 2 hijos hicieron lo mismo. Entonces eran 4 porciones más la de Benjamín, 5 porciones. Y es por eso que Benjamín tenía 5 porciones más que sus hermanos. Sin embargo, sus otros hermanos no estaban con la envidia de por qué más a él, sino Joseph se dio cuenta que lo que había en el corazón de sus hermanos, eso ya había sanado, no había ese rencor, no había esa envidia, sino que había un cambio en sus hermanos. Yo creo que a veces los tratos de la vida nos ayudan a cambiar situaciones en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar o de vivir. Entonces yo creo que las cosas que suceden no suceden porque suceden nada más porque sí, siempre tiene un beneficio. Entonces, hablando de la sabiduría, yo quiero tomar esa parte como punto relevante de sabiduría. Entonces, veamos acá la sabiduría. Ya se empieza a oscurecer. La sabiduría, como dice aquí en Primera de Reyes 3, 9 al 14, dice que, hablando de Salomón, dice que estaba dispuesto a recibir consejo para discernir entre lo bueno y lo malo, aprender a vivir y conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto. Ahora, sabemos nosotros que el rey Salomón lamentablemente cometió errores con la cuestión de las mujeres. Pero quiero que ustedes vean que cuando nosotros estamos pidiendo sabiduría, tiene que ver que estemos dispuestos para recibir consejo. Para empezar, el sabio está dispuesto a recibir consejo para discernir entre lo bueno y lo malo. A veces no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo, pero estamos dispuestos a recibir consejo. Y luego dice discernir entre lo bueno y lo malo, aprender a vivir. La escritura, la Torah siempre nos va a ayudar y nos va a enseñar a aprender a vivir. Posteriormente a conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo vas a conocer la voluntad de Dios? Estudiando Torah. Entonces, esto es un punto relevante.
Cuando nosotros no tenemos sabiduría significa que tenemos necedad, somos necios. ¿Qué es necio? ¿Qué significa necedad? Es una actitud contraria a la sabiduría. Si no tienes sabiduría, entonces eres necio o somos necios. Que Abba nos guarde, yo no quiero ser necio, quiero ser sabio. Ahora, la palabra inteligencia significa facultad de comprender, de conocer, aptitud, habilidad para asociar conceptos. O sea, una persona que es inteligente puede asociar los conceptos rápidamente, sin problema. ¿Ok? Esa es una persona inteligente. Entonces, creo que eso es parte relevante. El sabio, de acuerdo al hebreo, al Strong, 7919, sakal, significa, dice, ser hacedor, prudente, entendido, inteligente, próspero. Una persona sabia es un hacedor, ser hacedor. Entonces, si una persona es hacedor de la palabra, hacedor de la Torah, es sabio, es sabio. Entonces el sabio acumula aceite, dice el Proverbios, ¿sí? El sabio, por la obediencia a los mandamientos, tiene perfume, tiene riquezas, tiene aceite en su casa. Entonces todo esto lo podemos ir asociando, mis amados, para que nosotros seamos sabios. Salomón fue sabio. Joseph tenía una sabiduría especial de lo alto para interpretar los sueños. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros, nuestro Abba nos ha dado sabiduría para algo, ¿sí? Pero lo más importante es que tú y yo seamos hacedores de la palabra y que la palabra nos enseñe qué hacer en diferentes circunstancias, que la palabra nos enseñe qué hacer, qué decir ante diferentes circunstancias. Nosotros necesitamos sabiduría para llevar un buen matrimonio. Necesitamos sabiduría para ser buenos padres, una buena relación con los hijos. Necesitamos sabiduría para relacionarte bien con tus padres o con los padres. Necesitamos sabiduría para hacer los negocios. En fin, todos necesitamos sabiduría de lo alto. Por lo tanto, ser hacedores de la palabra es muy importante. Por eso dice Deuteronomio 4, 5 al 8, obedezcan y pongan en práctica la Torá y serán sabios e inteligentes. Eso viene en Deuteronomio 4, 5 al 8. Obedezcan y pongan en práctica la Torá y serán inteligentes. Hay una frase que quiero compartirte y dice, las circunstancias de la vida no determinan tu destino, sino las decisiones que tomes ante ellas. Proverbios 14:12, Proverbios 15:24. También, esto es importante también. Fíjense, lo repito, las circunstancias de la vida no determinan tu destino. ¿Qué circunstancias has estado pasando? Eso no va a determinar tu destino. Lo que va a determinar tu destino es las decisiones que tomes ante ellas. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de ese punto, mis amados. ¿Qué circunstancias estamos tomando de la vida? Permítanme un segundo. Puse un poquito de luz porque ya se está oscureciendo acá. Entonces, eso es importante. Todos tenemos circunstancias en la vida. Todos tenemos cosas que enfrentar. Lo importante es qué decisiones estamos tomando para enfrentar eso. ¿Ok? Entonces, mis amados, la sabiduría es relevante. La sabiduría, y por eso la única manera de tener sabiduría es obedeciendo las escrituras, como dice Deuteronomio 4, del 5 al 8, como lo acabo de mencionar. Y eso nos va a llevar a tener aceite como las prudentes, las vírgenes prudentes. ¿Por qué tenían aceite ellas? Porque eran sabias, porque eran obedientes, porque obedecían. Mire, dice Proverbios 21:20, en la casa del sabio hay aceite. Proverbios 10:8, el sabio obedece los mandamientos. Jeremías 8 al 9, si no obedeces la Torá, ¿qué sabiduría puedes tener? Jeremías 8 al 9. Entonces, si la persona no está obedeciendo Torá, ¿qué sabiduría puede tener? Ninguna. Porque todo está basado en la Torá. Por eso vemos que el pueblo de Israel sobresale en
medicina, en la nanotecnología, en muchas cosas, porque hay una sabiduría en sus vidas especial que Abba les ha dado por estudiar y obedecer la Torah. Lo mismo sucede y sucederá en nosotros si nosotros nos enfocamos a estudiar y obedecer la Torah. Las malas decisiones que hemos tomado ha sido porque hacemos lo contrario a lo que la Torah nos enseña. Entonces, mis amados, yo creo que este es un punto relevante que nosotros debemos tomar en cuenta en cuanto a la sabiduría. El proceso de la sabiduría es, tienes información, puedes leer muchísimo, tienes la información ya, lees un libro, lees otro libro, escuchas conferencias, tienes mucha información, muchísima información, eso es bueno. Y luego dice, ya que tienes esa información, ahora tienes que entenderlo. ¿De qué sirve que tengas tanta información si no entiendes lo que estás leyendo? Debe haber entendimiento, como lo que se conoce como revelación. Como decía Felipe con el etíope, ¿entiendes lo que lees? Dice, no, pues no hay nadie quien me lo explique. No había revelación en el etíope hasta que alguien le explicó, alguien que tenía revelación y se lo explicó. Entonces nosotros tenemos información, pero ahora necesitamos entenderlo. Cuando tú tienes revelación es porque entendiste. Cuando dices, estás escuchando algo, estás leyendo algo y dices, ¡ah, ya entendí! Significa que en ese momento has recibido revelación de lo alto, lo has entendido. Pero ya después el tercer punto es, hazlo. O sea, recolecta información, lee libros, conferencias, seminarios, todo. Recolecta información. Entiéndelo, o sea, ¿lo entiendes? Sí, ok, ya lo entendí. Tercer paso, hazlo, practícalo. De nada sirve que tengas tanta información si no lo practicamos. Entonces, cuando nosotros lo practicamos, dice, es la acción de lo que conocí, es la acción de lo que he entendido. Ya lo entendí, ahora lo voy a hacer. Entiendo, hago, entiendo, hago, entiendo, hago. Estudio, entiendo, hago. Estudio, entiendo, hago, estudio, entiendo, hago, estudio, entiendo, hago, estudio, entiendo, hago. 3 palabras, sabiduría. Voy a estudiar, recolectar información. Estoy entendiendo lo que estudio, ahora lo voy a hacer. Estudio, entiendo, hago. Entonces, mis queridos, esa sabiduría nos va a hacer crecer, nos va a ayudar a ser mejores esposos, nos va a ayudar a ser mejores esposas a las mujeres, mejores hijos, mejores empresarios, mejores científicos, mejores en todas las áreas. Y vean cómo ha habido grandes científicos en el pueblo de Israel porque conocían de la Torah, porque estudiaban de la Torah y porque hay una bendición especial en el pueblo. Nuestro Padre siempre va a responder a su promesa, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos Deuteronomio 4, 5 al 8. Vamos a leerlo para ir terminando esta enseñanza que les acabo de decir. Miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó Yahweh mi Elohim para que ustedes lo pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlo y póngalos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia a todas las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad es un pueblo sabio e inteligente, es una gran nación. ¿Qué otra nación hay más grande que la nuestra? ¿Qué nación tiene dioses tan cerca de ellas como la que nosotros, Yahweh, nuestro Elohim, cada vez que lo invocamos? Dice, ¿qué nación hay tan grande que tenga normas y preceptos tan justos como toda esta Torah que hoy les expongo? Entonces, mis amados, yo creo que nosotros tenemos la mejor Torah, la única, la de Elohim. Tenemos los mejores preceptos y somos parte de una gran nación, del primogénito de Elohim, que es Israel, y nosotros que éramos extranjeros, que éramos de otras naciones, ahora hemos sido injertados a esta gran nación, somos parte de esta gran nación, tenemos la misma Torah para estudiar y para obedecer. Somos hijos igual, hemos sido adoptados y somos hijos igual que el pueblo de Elohim, que el pueblo de Israel. Bueno, mis amados, yo creo que esto quiero dejarlo así sencillo.
guárdalo en el corazón y acuérdate estas palabras, estudiemos, reflexionemos para entenderlo y hagámoslo. Y así iremos creciendo en sabiduría cada día. El sabio no nada más es porque sabes muchas cosas, porque has estudiado. El sabio es aquel que estudia la Torá, reflexiona en ella para entender y luego lo practica. Mis amados, seamos sabios con nosotros, nuestra vida personal, seamos sabios los que somos esposos con nuestras esposas, tratémoslas a ellas con mucha sabiduría y ustedes mujeres traten con mucha sabiduría a su amado esposo. Y los que somos padres necesitamos sabiduría para poder tratar, para poder guiar y enseñar a nuestros hijos. Ahí está la campanada otra vez, son cada 15. Y todos necesitamos sabiduría en esta vida, sabiduría para hacer negocios, sabiduría para vivir, sabiduría también. Al sabio es aquel que sabe recibir un consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Hay cosas que no sé, yo tengo que preguntar, yo tengo que buscar a alguien que ya ha pasado por esa situación o que tiene más experiencia y que me puede guiar, que me puede dar un consejo de acuerdo a los principios de las Escrituras. Entonces, mis amados, les mando un fuerte abrazo. Acá estamos en Corrientes, Argentina, y quieren ver un poquito de la ciudad. Es hermosa, y bueno, pues a ver cómo lo podemos ver. No sé si se vea. Si están viendo, aquí está la ventana. Muchos edificios. Estoy en el 6º piso. Las conferencias va a ser en el 7º piso. Corrientes, Argentina. Estemos orando. Es una ciudad bastante grande. Pasamos por un río bastante ancho, muy bonito. Quise tomar fotos, pero no me salieron bien. Estaba el vidrio del carro muy sucio. Pero bueno, este es Corrientes, Argentina. Estemos orando por nuestros benditos hermanos de esta ciudad que están dando esos pasos de estudiar Torah y de obedecer Torah y ser luz en esta ciudad. Bueno, un fuerte abrazo, mis amados. Shabbat Shalom.